Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una exposición más en su canal, Las Clases de Pipe. En este video vamos a tratar de explicar qué es la filosofía. Bueno, venimos tratando el tema de la desmotivación de los jóvenes en la escuela y la importancia que la filosofía tiene como herramienta para que ellos puedan hacer frente a tal desmotivación. Venimos desarrollando este tema de la importancia de la filosofía como herramienta para que ellos puedan responder a preguntas fundamentales de la vida y para que puedan hacer frente a esa pregunta de ¿para qué estudiar? Y por ahí derecho, que puedan hacer frente a esa desmotivación tan grande que se los está carcomiendo. Vamos a hacer un recorrido breve pero preciso de eso que es la filosofía y cómo ha sido considerada a lo largo de la historia. Y al final vamos a exponer aquello que nosotros pensamos que realmente es la filosofía. Aquella filosofía que, aunque sabemos que no es la solución a todos nuestros problemas, sabemos que es una herramienta importantísima para que nuestros jóvenes puedan enfrentar ese problema de desmotivación tan grande que sufren en los salones de clase. Bueno, empecemos desde el principio. Etimológicamente, filosofía viene de la raíz griega filo y sofía. Filo, que significa amor, sofía, que significa sabiduría. Es decir, que la filosofía ha sido considerada o fue considerada al principio como amor a la sabiduría. Pero esta concepción de filosofía no duró mucho tiempo. A lo mejor, nos explica el profesor Manuel García Morente en su curso de Introducción a la Filosofía, que a lo mejor hasta en los presocráticos filosofía era amor a la sabiduría. Pero que rápidamente, sigue diciendo Manuel García Morente en su libro Introducción a la filosofía pasa a tener otro significado. Dice que la filosofía se convierte en la sabiduría misma. Entonces aquí nos surge una nueva pregunta. Si la filosofía es el saber como tal, ¿qué clase de saber es la filosofía? Entonces ya viene la figura de Platón. Y Platón en su pensamiento distingue entre doxa y episteme. Dice que la doxa es la simple opinión. Ustedes le preguntan a la gente en la calle, hey, ¿qué es coronavirus? Y la gente te sabe decir qué es coronavirus. Pero ellos no tienen una base, digamos, científica, racional, experimental o al menos especulativa de aquello que están diciendo. Ellos te pueden decir que es el coronavirus porque lo han escuchado de otros. Eso es para Platón la doxa, es decir, la opinión. Y luego viene la episteme. La episteme para Platón es el saber buscado. Es decir, yo quiero saber qué es el coronavirus. Entonces me meto a las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud o busco en revistas científicas. Es decir, hay un proceso y un método para adquirir ese conocimiento. Tenemos pues que en Platón la filosofía ya no es amor a la sabiduría, ni mucho menos la sabiduría misma, sino que en Platón la filosofía es ese saber que adquirimos después de haberlo buscado reflexivamente mediante un método. Este método en Platón es la dialéctica. Después, en otro video, haremos una exposición sobre lo que es la dialéctica. Pero resulta y sucede que aparece un nuevo personaje. Este se llama Aristóteles. Y Aristóteles dice que el hombre tiene la capacidad de adquirir ciertos conocimientos de las cosas después de haberlo buscado reflexivamente, después de haber investigado. Aristóteles sigue en cierta parte la línea de Platón, pero con Aristóteles se abre un abanico de posibilidades de los conocimientos que el hombre puede adquirir reflexiva y metódicamente. Entonces en Aristóteles la filosofía es todo ese conocimiento de las cosas, todo ese conjunto de conocimientos que el hombre puede adquirir reflexivamente y mediante un método. Y desde Aristóteles pues se va a seguir empleando el término filosofía como el conjunto de saberes, de conocimientos que el hombre ha adquirido en la cultura humana. Y esta concepción aristotélica de la filosofía va a durar hasta el siglo XVII.
A partir del siglo XVII, el campo inmenso de conocimientos que es la filosofía empieza a desgajarse. Entonces, si esta es la filosofía, empiezan a aparecer unas cosas que se llaman las ciencias. Entonces, esto es la filosofía, el conocimiento total. Entonces, empiezan a aparecer la matemática, la química, la astronomía, la biología. Vendrán a ser las ciencias con su objeto propio y su método propio, que se van a separar del tronco antiguo que era la filosofía. Nos surge aquí otra pregunta, pues, ¿y por qué se han desprendido? Entonces, dice el profesor Manuel García Morentes en su introducción a la filosofía, que una ciencia se desprende del viejo tronco de la filosofía cuando ésta ha logrado demarcar un pequeño trozo de la realidad, ha logrado individualizarlo y logra dedicar su atención exclusivamente a ese objeto. Es decir, un filósofo antes del siglo XVII sabía matemáticas, sabía biología, tenía conocimientos de astronomía, desarrollaba los problemas fundamentales del ser humano. Es decir, en un filósofo de antes del siglo XVII, él era como una enciclopedia. Él sabía de todos los saberes. Pero después del siglo XVII vamos a tener que los biólogos se dedican solamente al estudio de la vida, de las plantas, de los animales, de los seres vivos, etc. Que los astrónomos se dedican al estudio de los astros, los movimientos de los cuerpos celestes, etc. Y se dedican única y exclusivamente a esa partecita de la realidad. Ese será su objeto de estudio. Entonces volvemos a la pregunta. Si estas ciencias se van separando de la filosofía, se van separando con su objeto y con su método, es decir, ellas ya no van a pensar de todo en general, sino exclusivamente de esa parte a la que se han dedicado. Entonces, ¿qué es filosofía? Entonces ya en el siglo XVIII tenemos lo siguiente. Teníamos que la filosofía era todo el compendio del saber humano, ¿sí o no? Pero resulta que ese saber humano se fue dividiendo y aparecieron las ciencias. Si al gran compendio del saber humano le quitamos todas esas ciencias y esos conocimientos particulares y específicos, lo que queda pues es la filosofía. Es decir, que si una ciencia se sale del tronco de la filosofía, porque ella ha volcado toda su mirada a un objetivo específico y ha renunciado a analizar las cosas desde un punto de vista global, total, lo que queda pues es la filosofía. Ella es una disciplina rigurosa, tan rigurosa como la ciencia, pero no es ciencia. Dice el profesor Manuel García Morente que entre la ciencia y la filosofía hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Que la filosofía se ocupa de objetos en general, globalizantes, totales. Es un saber totalizador, reflexivo y teórico. Del siglo XIX y hasta hoy surgen en la filosofía dos corrientes muy importantes, la filosofía analítica y la filosofía continental. Luego trataremos de ellas en otro video con más profundidad. En líneas generales, ¿qué tratan estas corrientes? Dice que es muy difícil especificar rasgos distintivos de cada una, pero en general podemos resaltar que ellas se hacen desde elementos como la persona, la historia, el lenguaje, la conciencia, la comprobación, la intención. Son, digamos, como los elementos que vienen a enmarcar la filosofía de este tiempo. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que a lo largo de la historia la filosofía ha sido concebida de diversas maneras, pero en todas esas maneras hay un factor común, que en la filosofía siempre ha estado el hombre tratando de descubrir, de entender la realidad, el mundo en el que se encuentra, para poder entender cuál es su lugar en el mundo. Hegel decía que tan solo la filosofía tiene la capacidad de hacer ver el mundo tal y como él es, como totalidad llena de sentido. Es decir, que si ese factor común que encontramos en todas las épocas de la historia de la filosofía es el hombre enfrente a su mundo tratando de descubrirlo y de entenderlo,
tenemos que decir hoy que la filosofía la podemos definir como una actitud vital. La filosofía ha sido y sigue siendo, ante todo eso, una actitud del hombre frente al mundo. Un modo de ser del hombre en busca de sentido. Hace poco, en una entrevista en un artículo de la BBC, salió un filósofo alemán, Wolfram Eilenberg, que decía, un filósofo absolutamente contemporáneo, decía que es importante entender que la filosofía es una cuestión de la vida cotidiana, que no es solo un estudio académico, sino que es una manera de entender nuestra propia existencia. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos resaltar de la filosofía en este canal, que ella, al ser una cuestión de la vida cotidiana, puede influir positivamente en la formación académica y humana de nuestros jóvenes en la escuela. Y que desarrollar o ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar esta actitud vital es muy importante porque, como dice las orientaciones para la enseñanza de la filosofía en el bachillerato del Ministerio Nacional de Educación de mi país, las competencias que se desarrollan con las ciencias sociales y la filosofía sirven para contextualizar y animar la reflexión sobre la finalidad de las ciencias y la tecnología, sobre sus consecuencias, favorables o desfavorables, para la vida social y el cuidado del entorno social. O como diría Matthew Lipman, con la filosofía nuestros jóvenes aprenden el pensamiento crítico, creativo y el pensamiento cuidadoso. Estas tres las vamos a tratar más adelante en otro video, en profundidad. Y sigue diciendo las orientaciones para la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, que ya había mencionado, que semejante reflexión es importante para formar generaciones que aprendan a pensar y a tomar decisiones por cuenta propia, considerando lo que es más conveniente para la humanidad. A propósito de considerar lo que es más conveniente para la humanidad, queremos traer a colación en una entrevista que le hicieron al filósofo israelí Yuval Noah Harari, muy en boga en este tiempo. Él dice, tenemos una opción como comunidad global, vivir de manera independiente, desunida, y esto nos acarreará una serie de problemas a futuro, o podemos elegir la solidaridad. La solidaridad no es otra cosa que la expresión, la manifestación del pensamiento cuidadoso. En conclusión, para enseñar filosofía a nuestros jóvenes en la escuela hay que tener en cuenta tres cosas. Como dice el profesor Manuel García Morente, es imposible definir la filosofía antes de hacerla. Entonces es necesario comenzar a filosofar con nuestros estudiantes. Hemos dicho que la filosofía trata de cosas generales, globales, totales y no parciales. ¿Qué hay más global, general y totalizante que la educación de nuestros jóvenes y la importancia que ésta tiene en sus vidas? Podemos comenzar con nuestros jóvenes desarrollando la pregunta, ¿para qué estudiar? Ellos van a estar felices de hallar una respuesta a esta pregunta. Será fundamental para ellos y será el comienzo del combate para la desmotivación que los aqueja. Y por último, si la filosofía es una actitud vital, será una herramienta importantísima en todos los campos de la vida de nuestros jóvenes, no solo en el salón de clase, sino también en sus vidas cotidianas y en la vida diaria que ellos tienen que vivir. Hemos llegado pues al final de esta exposición de qué es la filosofía y cómo ella puede ser integrada en la educación académica y humana de nuestros jóvenes y la importancia que tiene para ellos. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse, acompáñenos, aquí tendremos una exposición de diferentes temas relacionados con la filosofía, la educación y cómo podremos ayudar a nuestros jóvenes a afrontar la educación académica en la escuela. Muchas gracias, hasta la próxima.